La familia Manson, un análisis bíblico y teológico desde la perspectiva evangélica, protestante. La llamada familia Manson fue un grupo sectario liderado por Charles Manson en Estados Unidos durante la década de 1960. Aunque el grupo utilizó referencias religiosas, bíblicas, esotéricas y culturales, la inmensa mayoría de los estudiosos cristianos consideran que sus enseñanzas constituyeron una distorsión extrema de las Escrituras y un ejemplo de falso liderazgo espiritual. Desde la perspectiva evangélica, protestante, la familia Manson representa una advertencia acerca de los falsos maestros, los falsos profetas, el engaño espiritual, el abuso de autoridad religiosa y las consecuencias del rechazo de la verdad de Dios. Contexto histórico. Charles Manson, 1934 a 2017, formó una comunidad de seguidores en California durante el movimiento contracultural de los años 60. Su grupo mezclaba interpretaciones privadas de la Biblia, ocultismo, misticismo oriental, uso de drogas alucinógenas, filosofías, nueva era, ideas apocalípticas, manipulación psicológica. En 1969 varios miembros del grupo cometieron una serie de asesinatos, siendo los más conocidos los de Sharon Tate y otras víctimas. 2. La Biblia advierte acerca de líderes como Manson. Mateo 7:15 de la mañana. Guardaos de los falsos profetas. Jesús enseña que habrá personas que aparentarán espiritualidad. La palabra griega es pseudoprofetes, significa falso profeta, impostor religioso, maestro engañador. La familia Manson ilustra perfectamente este principio. Mateo 2:4. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Jesús afirma que harán señales, engañarán, buscarán controlar personas. No todo líder carismático proviene de Dios. 3. El problema principal, la autoridad absoluta del líder. Uno de los mayores pecados de la familia Manson fue colocar a Charles Manson prácticamente como una figura mesiánica. La Biblia enseña exactamente lo contrario. Juan 14:6. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No existe otro mediador. Hechos 4:12 de la mañana. En ningún otro hay salvación. Manson pretendía ocupar un lugar reservado únicamente para Cristo. El pecado de añadir revelaciones privadas. La familia Manson reinterpretaba la Biblia según las ideas de su líder. Esto contradice 2 Pedro 1:20 de la mañana, 21. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pedro no prohíbe estudiar la Biblia, sino imponer interpretaciones personales como si fueran revelación divina. El uso incorrecto del libro de Apocalipsis. Manson interpretó de manera muy peculiar diversos pasajes del Apocalipsis para justificar una futura guerra racial que él denominó Helter Skelter. Desde la perspectiva evangélica, el Apocalipsis habla del triunfo definitivo de Cristo sobre el mal, no de justificar violencia humana. Jesús nunca autorizó a sus discípulos a iniciar guerras para cumplir profecías. El asesinato contradice completamente el Evangelio. Uno de los pecados centrales de la familia Manson fue el homicidio. Éxodo 8:13 de la noche. No matarás. Hebreo. Ratzah. Se refiere al asesinato injustificado. Romanos 13:9. Pablo reafirma este mandamiento. 1 Juan 3:15 de la mañana. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Juan muestra que el homicidio comienza en el corazón. 7. El engaño satánico. La Biblia enseña que Satanás puede disfrazar el error de espiritualidad. 2 Corintios 11:14 de la mañana. Satanás se disfraza como ángel de luz. Muchos movimientos destructivos aparentan ofrecer amor, paz, libertad, iluminación, pero terminan produciendo esclavitud. 8. El abuso espiritual. La familia Manson ejercía manipulación emocional, aislamiento, control mental, obediencia absoluta. La Biblia condena ese tipo de liderazgo. 1 Pedro 5:2-3. Los pastores deben cuidar al rebaño, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Cristo jamás autorizó el control psicológico de las personas. Los frutos revelan la verdadera naturaleza. Jesús enseñó, Mateo 7:16 de la mañana. Por sus frutos los conoceréis. Los frutos de la familia Manson fueron violencia, asesinato, miedo, manipulación, destrucción. En contraste, el fruto del Espíritu es Gálatas 5:22 de la mañana, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. La diferencia es evidente. La mentira como instrumento del diablo. Juan 8:44 de la mañana. Jesús dice acerca del diablo: es mentiroso y padre de mentira. La manipulación ideológica utilizada por Manson refleja este patrón. Discernimiento espiritual. El Nuevo Testamento insiste en probar toda enseñanza. 1 Juan 4:1.
Amados, no creáis a todo espíritu. Griego, dokimazo, significa, examinar, probar, verificar. Todo creyente debe comparar cualquier enseñanza con la Escritura. 12. La suficiencia de Cristo. La perspectiva evangélica sostiene que el creyente no necesita un gurú con revelaciones secretas. Colosenses 2:8. Pablo advierte contra filosofías engañosas. Colosenses 2:9-10. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. El creyente está completo en él. 13. Principales interpretaciones dentro del protestantismo evangélico. Existe un amplio consenso entre las distintas tradiciones evangélicas. Bautistas, ven a la familia Manson como un ejemplo extremo de falso liderazgo y de la necesidad de someter toda doctrina a la Biblia. Presbiterianos y reformados, enfatizan la corrupción del corazón humano, el peligro de apartarse de la autoridad de la Escritura y la importancia del discernimiento doctrinal. Pentecostales y carismáticos, destacan la realidad del engaño espiritual y la necesidad de discernir los espíritus conforme a 1 Juan 4:1, sin aceptar supuestas revelaciones que contradigan el Evangelio. Luteranos, subrayan que la salvación proviene únicamente de Cristo y que ninguna figura humana puede ocupar su lugar como mediador o autoridad suprema. Aunque difieren en otros aspectos doctrinales, estas tradiciones coinciden en rechazar las enseñanzas y prácticas de la familia Manson por ser incompatibles con el cristianismo bíblico. 14. Aplicaciones prácticas. Nunca seguir a un líder por su carisma. Toda enseñanza debe evaluarse a la luz de las Escrituras. Rechazar cualquier doctrina que otorgue a una persona la autoridad exclusiva para interpretar la voluntad de Dios. Recordar que el fruto del Espíritu y el carácter de Cristo son evidencias esenciales de una fe genuina. Mantener una vida de oración, estudio bíblico y comunión con una iglesia sana para crecer en discernimiento. Reconocer que el Evangelio llama al arrepentimiento, al amor al prójimo y a la santidad, nunca a la violencia o la manipulación. Conclusión. Desde la perspectiva evangélica, protestante, la familia Manson constituye un ejemplo trágico de cómo el abandono de la autoridad de las Escrituras y la exaltación de un líder humano pueden conducir al engaño y a graves actos de maldad. Pasajes como Mateo 7:15 de la mañana, 20, Mateo 2:4-2:4, 2 Corintios 11:14 de la mañana, 1 Juan 4:1 y Colosenses 2:8-10 exhortan a los creyentes a ejercer discernimiento espiritual, permanecer firmes en la palabra de Dios y reconocer a Jesucristo como el único Señor, Salvador y fundamento de la fe cristiana. La enseñanza central es que toda doctrina, experiencia o liderazgo debe ser probado por la Escritura y producir el fruto que corresponde al Evangelio de Cristo.